Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Permítanme compartir con ustedes en el día de hoy, en Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Hoy hablamos de la obediencia versus la fe. Y quiero compartir con ustedes en la carta a los Hebreos, capítulo 5, el versículo 7. Vamos a tener la escritura en esta mañana. Cuán grande es el Señor. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy amable. Gracias. Hoy hablamos de fe versus obediencia. Como he tenido una predicación, creo que hoy es la tercera entrega, es posible que algunos conceptos no lo definamos en cada predicación, sino desde la primera. Esperamos que puedan comprender con facilidad la parte que tengo para hoy. La obediencia al Señor Todopoderoso, por medio de las Sagradas Escrituras, está íntimamente relacionada con la fe. De hecho, la Escritura le llama fe a la doctrina, a los principios del reino, le llama fe al engranaje espiritual montado para la salvación de la gente. Y si yo digo que tengo fe, la gente no solamente me escucha decir que tengo fe, sino que espera que esa fe tenga alguna evidencia en el mundo físico. Por eso la obediencia es tan importante y está íntimamente relacionado con la fe. Posiblemente la gente en las congregaciones se enfoquen más en la fe que en la obediencia, por aquello de que si tenemos fe podemos mover los montes, podemos hacer cosas extraordinarias, podemos, si tenemos fe, pararnos en el consulado, y aunque de acuerdo a la demanda que tiene la embajada determinada donde vamos a ir, nosotros no la llenemos, tenemos fe que lo vamos a lograr. Y esa expresión de cosas materiales, humanas, milagros, cosas extraordinarias que la gente puede ver en la tierra, está muy relacionado a la fe, y la gente cree que un hombre o una mujer de fe es ese que puede declarar cosas y verlas, y que puede exhibir cosas extraordinarias que Dios le ha dado. Pero esa fe no solo se muestra de esa manera, sino que está íntimamente relacionado a la obediencia. La obediencia a la revelación que hemos recibido. Aleluya. Podemos enseñar las Sagradas Escrituras, predicarla, podemos alabar al Señor. Y si no podemos obedecer, no demostramos que tenemos fe. Yo no puedo convencerme a mí mismo, y mucho menos al que está cerca de mí, que yo tengo fe, si yo no puedo obedecer la palabra de Dios. Esas son gente de fe. La gente que es de fe
se identifica por la obediencia a Dios. ¿Qué tanto yo puedo obedecer? Eso dice qué tan grande es mi fe. Que en medio de la circunstancia X o Y, yo sea capaz de ser fiel a Dios. Aún en medio de precariedades, de necesidades, con la alternativa de satisfacer necesidades u obtener cosas de manera incorrecta. Eso es lo que dice si yo tengo fe, porque la fe se vuelve como un principio. La fe puede ser la creencia personal en el único Dios verdadero y en Cristo, a quien Él ha enviado para salvar la humanidad. Si esto es fe, entonces la única forma que yo tengo de decir que yo creo en Dios es si puedo vivir su palabra. Si no, del dicho al hecho hay un trecho. Jesús enseña lo siguiente, lo recoge el evangelista Mateo, el capítulo 7, el versículo 5. Mateo recoge una expresión de Cristo y él dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa es una pregunta. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense que Jesús confronta unos escribas y fariseos que fueron a avergonzarlo en público. Y él lo confronta. Y lo confronta citándole la escritura. Y la palabra que le dice: ustedes vienen a tratar de avergonzarme, pero ustedes son unos hipócritas, le dice. Fíjense qué interesante. Y le dice: y son hipócritas. Y ya Isaías lo dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, le dice el Señor. O sea que bien, yo puedo predicar, bien, yo puedo cantar, yo puedo tocar algún instrumento y puedo hasta dirigir grupo de creyentes. Y puedo hasta orar por los enfermos y que sean sanados. Eso es posible. Ahora, Jesús está confrontándolo porque ellos habían menospreciado la palabra de Dios y habían preferido el dogma o las enseñanzas de hombres. Y aunque muchas de ellas eran necesarias, pero no estaban ligados necesariamente a los principios del reino, que es lo que produce obediencia. No necesariamente la gente quiere obedecer a Dios, aun cuando aparentemente tiene fe. Entonces, la confrontación de Cristo es interesante porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 10, el versículo 8, él nos dice lo siguiente: ¿mas qué dice? Cerca está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y aquí hay una coma, puedo detenerme. Aquí el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les está diciendo que hay que creer en el corazón y luego confesar con la boca. O sea que si yo solo confieso con la boca aquello que yo no he creído en el corazón, no es efectivo. ¿Alguien está aquí hoy? Y mucha gente está profesando con sus labios lo que en el corazón no tiene. Y esto es lo interesante. Por eso que
Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías y le dice: ustedes públicamente me están honrando y están alabando mis atributos públicamente, pero ustedes están diciendo cosas y declarando cosas y enseñando cosas que ustedes no creen. Se ha hecho investigaciones, encuestas, investigaciones científicas, y se ha comprobado que muchos predicadores, que líderes religiosos no creen lo que enseñan. Aleluya. Por eso no obedecen. Porque el ministerio pudiera volverse un trabajo cualquiera si no se asume con responsabilidad. Como cuando vamos a una compañía, hacemos un trabajo y cuando llega la hora de salir, apagamos la máquina y nos desconectamos totalmente. Y si es viernes, hasta el lunes que regresemos. Y cuando regresamos el lunes nos dicen que no hay sistema y nosotros, relax, hasta que el sistema suba. Bendito es el nombre del Señor. Se requiere de que el trabajo se haga en nuestros corazones para que se pueda traducir en obediencia. Si no es ahí, por eso es que muchos de nosotros vivimos en la religión, porque solo profesamos cosas que no se han asentado en el corazón y por eso no producen obediencia. Creen que Dios lo puede liberar, pero no se rinden a Dios para ser libres. Y predican esa palabra, pero no son libres porque no se rinden. Al final, lo que dicen que creen, no lo creen. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Porque para nosotros ser justificados, necesitamos creer en el corazón. No solo decirlo con los labios. Porque si solo lo digo con mis labios, no hay éxito en la justificación, aunque lo haga bien o lo diga bonito. Necesito que se asiente en mi corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque cuando tú confiesas lo que está en el corazón, entonces tú dices que estás salvo. Ahora, cuando tú dices lo que no está en tu corazón, entonces no lo estás. Porque no se ha producido la transformación que se requiere para poder obedecer a Dios. Por eso es que la fe está íntimamente relacionada. La fe también es esperanza en que las promesas de Dios reveladas en las Sagradas Escrituras se cumplirán. Y si yo creo eso, entonces yo debo obedecer para que se cumplan en mí la promesa de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pero fe también es la confianza en el Señor, que si vivo y obedezco los principios del reino establecido en la revelación escrita, agradaré a mi Salvador y Señor Jesucristo. Yo necesito tener fe en que por medio de la obediencia yo agradaré al Señor. Fuera de ahí, entonces no es fe. Porque la fe está ligado a esos principios. Y la obediencia es sometimiento voluntario al señorío de Cristo. No puedo reconocer a Cristo como mi Señor si no tengo fe en Él. Para yo poder reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, yo tengo que tener fe en Él. Pero ese reconocimiento se hace visible por medio de la obediencia.
Si no soy capaz de obedecer lo que Él está diciendo, al final yo no estoy diciendo que yo creo. Por eso la obediencia inicia en el espíritu humano, con la simiente de Dios que la establece el Espíritu de Dios. Ahí inicia la obediencia. Yo no puedo obedecer a Dios. Yo puedo obedecer las leyes de la tierra, pero yo no puedo obedecer a Dios si el Espíritu de Dios no mete en mi espíritu su naturaleza. Porque para yo poder responder a los intereses de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí inicia la obediencia, nace desde el espíritu humano, no desde la mente, ni desde la palabra hablada que viene del cerebro. Es desde el espíritu humano. Cuando el Espíritu de Dios se mete ahí y establece su naturaleza en nosotros. Y toma el control del corazón, de las emociones, estableciendo el límite a la naturaleza concupiscente. Porque el Espíritu de Dios es el que establece los límites en la naturaleza concupiscente. En esa respuesta que nosotros damos a lo natural, de qué manera la damos, de qué manera pensamos, qué hablamos y cuál es nuestra conducta, tiene que ver con esa naturaleza. Por eso el Espíritu de Dios tiene que meterse ahí. ¿Qué dice la Escritura acerca del texto? En Hebreos 11:6 la Escritura dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, dice el escritor de los Hebreos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es el concepto de agradar a Dios en la Escritura? Bendito es el nombre de Dios. El concepto de agradar a Dios en la Escritura es obedecer. Obedecer su palabra. Porque si no tengo fe, nunca podré agradar a Dios. Para ser salvo, necesito recibir a Cristo como mi Salvador. Pero para agradar a Dios necesito obedecer su palabra, obedecer sus principios, sus preceptos. Y que cuando una persona se acerca a Dios, cree que Él existe y que Él galardona a aquellos que le buscan. ¿Qué significa buscar a Dios en la Escritura? Buscar a Dios significa aceptar su palabra, su revelación, recibir a Cristo y obedecer. Ese es el concepto bíblico. Por eso hablamos de que la obediencia no es externa, aunque es una manifestación pública, pero primero comienza en el espíritu. La obediencia en el Señor Todopoderoso genera seguridad. Nosotros, cuando no estamos en obediencia, no nos sentimos seguros. Tenemos miedo. Por eso la obediencia en el Señor Todopoderoso genera seguridad. Se lleva el miedo, la vergüenza, la culpa. Y saboreamos el gozo de Dios. Una de las cosas
que no nos deja disfrutar el gozo de Dios es el hecho de estar siempre metido en una situación que no podemos superar. Y estar avergonzado delante de Dios porque no podemos avanzar en el proyecto que Él tiene para nosotros. Como si estuviéramos en un lodo, el concepto de la Escritura, lodo cenagoso, un lodo que es un pantano donde hay lodo y el lodo como que atrapa, agarra y no suelta. Entonces usted intenta salir, pero no puede sacar el pie porque el lodo se lo agarra. Ese es el concepto del lodo cenagoso. Entonces estamos envueltos muchas veces en situaciones que no nos dejan disfrutar el gozo del Señor, porque la condición pecaminosa produce miedo, vergüenza, culpa y apaga el gozo del Señor, que produce fortaleza. Y entonces cuando entramos en obediencia al Señor, se va esa inseguridad. Cuando estamos en obediencia, no tenemos miedo a la muerte, porque no nos aferramos a la vida en la tierra, sino que nos aferramos al Señor, que es la vida, y dependemos de Él, y genera seguridad en la relación con Él. Y esa seguridad en la relación con Él genera paz. La obediencia va a generar paz interna. Aleluya. Cristo nos habla del tema en los evangelios. El evangelista Juan recoge en el capítulo 15, versículo 10, él recoge lo siguiente: si guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido vosotros. ¿Cómo vamos a vivir en gozo? El Señor lo enseña, guardando sus mandamientos y permaneciendo en su amor. Porque la manera de permanecer en el amor de Dios es por medio de su palabra. Obedecer su palabra nos llevará a nosotros a permanecer en el amor de Dios. Dice que lo imiten a Él, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, créanme a mí, dice Jesús, y véanme a mí, cómo yo permanezco en el amor de Dios. Así ustedes permanecerán en su amor si son capaces de obedecer. Y entonces tendrán el gozo manifiesto, el gozo del Señor. Se cumplirá en ustedes, le dice el Señor. Y el salmista en el 119, él nos dice, 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que guardan la ley de Jehová. Bienaventurados los, aleluya. Se borró aquí, lo busco en la Escritura, 19, para leerlo más claro. Salmo 119, versículo 1, completamente. Aleluya. Si tenemos la Escritura es más fácil para nosotros poder entender lo que Dios nos está diciendo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pero dice que somos dichosos los perfectos de camino. Y ustedes saben que es imposible que nosotros podamos llegar
a la perfección por nosotros mismos, sino por la guianza del Señor, por la fe, caminando en Él, tenemos como meta la perfección. Y entonces son bienaventurados, son dichosos aquellos que andan de manera correcta. Y entonces dice, los que andan en la ley de Jehová son dichosos. Y entonces dice, también son bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Y qué significa guardar los testimonios de Dios? Guardarlo en mi corazón. Eso significa vivirlo. Y vivirlo se traduce en obediencia. Y con todo el corazón le buscan. Lo buscan con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todos sus pensamientos, con todo su amor. No le dan su amor a nadie más que no sea el Señor. Y si a alguien ama aparte del Señor, no llega a competir con Cristo, sino que está por debajo. Y entonces Él dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aun cuando esa palabra aparece en el antiguo pacto, el concepto de iniquidad es más que pecado. Porque el inicuo es aquel que se alía con el infierno para dañar la obra de Dios y los hijos de Dios. Y ninguna persona que tiene fe se alía con Satanás para dañar a un hijo o a una hija de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Eso es lo que está diciendo el salmista. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Porque el que obedece la palabra no anda en iniquidad. Porque la iniquidad es un servicio, ese servidor del infierno, que no es el pecador común que nosotros nos encontramos en la calle, que no conoce a Dios, el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. No, se está refiriendo a alguien diferente. Es el que anda en los caminos del Señor, el que obedece la palabra de Dios, el que tiene fe, no se alía con el infierno bajo ninguna circunstancia para dañar ni la obra de Dios, ni los hijos de Dios. Así que esas personas que operan en las congregaciones en iniquidad no andan en los caminos del Señor. No conocen al Señor y no son gente de fe. Porque no viven para Dios ni obedecen su palabra. Tengo el texto en Hebreos 5:7, donde el escritor de los Hebreos se refiere a la persona de Cristo, a nuestro Salvador, y se refiere a Él de la manera siguiente. Y Cristo en los días de su carne lo identifica en los días de su carne, porque ya ustedes saben que Cristo se encarna, pero Él ha existido siempre, desde la eternidad, desde siempre ha existido. Y tuvo que ver con toda la creación. Ahora Él se encarnó. Y entonces el escritor de los Hebreos quiere presentarlo como carne, como humano, como uno de nosotros, cuando Él se hace carne, cuando la palabra, el verbo, se traduce en materia, se hace carne. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte. Describe el escritor de los Hebreos aquella escena del Getsemaní, del Monte de los Olivos, en que la Sagrada Escritura establece que Él pedía al Padre
que si podía pasar de él esa copa sin que la beba, sin beberla. Puedo saltar el momento que sigue. La Escritura describe que sus lágrimas eran espesas, como gotas de sangre. Y entonces los expertos plantean que los vasos capilares, producto de la crisis que él estaba viviendo, se rompían y se mezclaba la sangre con las lágrimas. Y que por eso se sentía espeso cuando caía. Y el escritor de los Hebreos se está refiriendo a esa expresión que aparece en los evangelios. Cuando él estaba en el monte orando, mientras sus discípulos estaban quitados y no entendían lo que él estaba viviendo, y cuando emocionalmente fue atacado y sintió la necesidad de que sus compañeros de milicia estuvieran con él en ese momento. Ahí él está pidiendo y rogando al Padre si podía saltar el próximo momento, el momentum, si podía pasar de él esa copa. Y el escritor de los Hebreos textualmente entonces dice que podía librar de la muerte con clamor y con lágrimas. Y creo que pudiéramos hacer una parada aquí y ser reflexivos, ¿por qué no?, del valor que usted tiene delante de Cristo y que yo tengo, que Él fue capaz de obedecer a Dios aun cuando su vida tenía que ponerla para salvarnos a nosotros. Hoy yo no tengo que obedecer a Dios para que nadie sea salvo, porque ya Cristo salvó a la gente. Pero yo debo obedecer a Dios para agradarlo a Él, para honrarlo a Él, y no solo hacerlo de labios, sino en un compromiso con responsabilidad. Y entonces el escritor de los Hebreos está citando a Cristo. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Cristo humano, y por eso se refirió cuando estaba en la carne. Obedeció a Dios, aprendió a obedecer a Dios, aprendió a obedecer a Dios cuando sus intereses humanos estaban en riesgo. Y yo creo que este es el desafío, que a la hora de que nosotros alabemos a Jesús y reconozcamos las cosas grandes que ha hecho por nosotros y que ha hecho por la humanidad y lo que Él es por los atributos, nosotros seamos capaces de obedecerlo aun cuando nuestros intereses estén en riesgo. Y eso hizo Jesús. Y el escritor de los Hebreos entonces dice que Él aprendió la obediencia siendo hijo de Dios. Se sometió voluntariamente porque ya estaba establecido. Y por eso que en la oración Él dice, si puede pasar esta copa sin que yo la beba, porque Él sabía que la encomienda que Él tenía debía poner sus intereses humanos ante la necesidad de que la gente sea salvo, porque solamente Él podía llenar las expectativas de la justicia de Dios. Y si Él se negaba a hacerlo, no había alternativas para nosotros. Entonces ahí está el desafío. ¿Puedo yo ser capaz de obedecer a Dios aun cuando mis intereses están en riesgo? Eso es lo que demuestra que somos hijos de Dios.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor es creador de todo lo que existe, pero también es salvador de la humanidad, porque Él rescató a la descendencia de Adán que había caído en el Edén. Y eso lo hizo porque obedeció. Yo no voy a ganar mi salvación porque sea obediente, porque la salvación ya Cristo la compró, pero yo puedo agradar a Dios por medio de la obediencia. Inclusive el salmista está diciendo que un corazón contrito y humillado nunca Dios rechaza, nunca desprecia. Un corazón que se ha contritado por causa del pecado. Un corazón que viene humillado delante de Dios, producto de su desobediencia, y quien quiere entrar en la gracia y en una nueva obediencia nunca es rechazado por el Señor. Es lo que establece la palabra. Entonces, el escritor de los Hebreos, refiriéndose a Cristo, dice que aprendió la obediencia aun cuando es hijo, y vino a ser autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Porque la manera de yo demostrar que he recibido la salvación como regalo de Dios es la obediencia. Yo recibo el regalo y entonces tengo un desafío que es obedecer a Dios para agradarlo a Él. Y aunque diga que tenga fe, si no puedo obedecer, tal fe no existe. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces dice el texto, escritor de los Hebreos, un mensaje claro, relacionado, que el pueblo de Israel puede entender. Y le dice, porque el pueblo de Israel tenía el ministerio del templo a través del sumo sacerdote, que era el administrador del templo. El sumo sacerdote de turno era el administrador y los sacerdotes eran los ejecutivos que interpretaban todo el diseño de Dios que traía el sumo sacerdote. Y ofrecían sacrificio, cada uno tenía su misión, tanto el sumo sacerdote como el sacerdote. Y entonces le está diciendo que Jesús fue declarado sumo sacerdote, no en el orden de Leví, porque en el orden de Abraham, de Isaac y de Jacob, él no desciende de Leví, sino de Judá. A él le correspondía el reinado, no el sacerdocio. Y entonces está presentando aquí un sacerdocio que fue contemporáneo de Abraham, quien bendijo a Abraham, y le está diciendo un sacerdocio por encima del levítico. Es autor de eterna salvación, pero es sumo sacerdote, no del orden de Levítico, porque de esa línea no desciende él, sino de un sacerdocio superior que es el de Melquisedec. Fue declarado sacerdote de Dios conforme al orden de Melquisedec. Y en ese orden llenó las expectativas de la justicia de Dios, porque el sacerdote ofrecía sacrificios de animales. Pero la Escritura revela que él se ofreció a sí mismo como cordero. No ofreció ninguna víctima por el pecado, sino a sí mismo. Y entonces, de acuerdo al orden de Melquisedec, sumo sacerdote, y de acuerdo al orden de Abraham, Isaac y Jacob, rey. Y por eso se habla de David y del reino de David, porque David viene de Judá. Y en David se hizo un pacto para que sea rey.
Pero aquí habla de eso extraordinario, del sacerdocio de Cristo, de su sacrificio, de la obediencia. Y entonces el texto nos desafía a nosotros a parecernos a Cristo. Y ese desafío de parecernos a Cristo, hay una expresión aquí, que es la expresión de la obediencia. Yo soy hijo de Dios, sí, solo sí. He recibido a Cristo como Salvador y puedo obedecer su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Porque de esta manera yo me parezco a Él. Por eso el escritor de los Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí hay una coma. Porque el diseño de Dios para sus hijos es que fuimos creados para que andemos en obras apropiadas conforme al diseño de Dios establecido en la Escritura. Y eso es obediencia. En obras buenas establece. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque el diseño de Dios antes de Cristo ofrecerse es que sus hijos le obedezcan y anden en obras apropiadas. Obras buenas. Esas obras buenas no son las cosas buenas que nosotros hacemos solamente, sino aquellas que son aprobadas en el cielo. Y esa es la pregunta para consumo personal. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, ¿lo aprueban en el cielo? Si aquello que yo digo, hablo y pienso me avergonzaría delante de Dios, significa que el cielo no está aprobando lo que yo estoy haciendo y no soy obediente. Bendito es el nombre del Señor. Y eso no es solo momentáneamente, sino de manera permanente. Porque cada vez que usted es capaz de reconocer que no pensó lo bueno, que no dijo lo correcto y que su conducta no es aprobada, tiene una oportunidad por medio de la misericordia de Dios para que usted enderece lo torcido. Y para que usted rinda delante de Dios y confiese delante de Dios que sus pensamientos no son correctos, que sus palabras no son apropiadas conforme a la investidura que está en usted, y que su conducta, el cielo la rechaza, la reprueba. Es una nueva oportunidad que Dios le da, porque su misericordia cada mañana se hace nueva. Es como una oportunidad nueva que nos da para nosotros enmendar, para arrepentirnos, para corregir, para hacer arreglos y para tener nuevos desafíos. Pero eso hay que aprovecharlo. Bendito es el nombre del Señor. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe. El mismo texto, el apóstol Pablo está tratando de convencernos la importancia que tiene la fe, la obediencia, y que no nos da derecho a sentirnos que nos ganamos la salvación porque tengamos fe o porque seamos obedientes. Pero el diseño de Dios es que el que vive en Cristo tenga una obra apropiada por Cristo, aprobada por Cristo, conforme al diseño de la palabra. El que no es obediente, entonces es rebelde. ¿Rebelde a quién? A Jesús. Por eso el escritor de los Hebreos entonces dice en el 12:2, puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y es el consumador de la fe. Él dice que
creó la fe y sustenta la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así lo describe el escritor de los Hebreos. Aceptó ser sometido a oprobio. Lo aceptó, ser sometido libremente. Y no se resistió a padecer, a tener sufrimiento y a ser avergonzado. Y ustedes conocen aquello de la vía dolorosa, y que la cantan, esa canción, por la vía dolorosa. Cuando usted escucha esa canción, eso es símbolo de vergüenza, de dolor, de angustia, porque lo pasearon por la ciudad, donde todo el mundo lo veía y le voceaba. Porque unos días antes, él había hecho un desafío entrando en la ciudad de Jerusalén, y la gente esperaba que tomara el gobierno y desalojara a los romanos. Y como él no hizo eso, entonces cuando él fue paseado, la gente lo avergonzaba, lo humillaba, porque él no respondió a los intereses del pueblo, que querían que él tomara el gobierno, tomara el reino como descendiente de David, y que desalojara a los romanos. Pero ese momento no ha llegado todavía, sino que es del futuro. Y eso va a ser extraordinario ese día. Pero ese momento era para salvarnos a nosotros, los que no teníamos alternativa ni teníamos libertad de elección, sino que ya éramos condenados. Por eso que el texto establece que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que Juan recoge uno de sus discursos, donde él plantea que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque ya el mundo estaba condenado. Ahora, el escritor de los Romanos en el 1:16 de Romanos, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y la obediencia en medio de la circunstancia trae una revelación importante. Y es que muchos de nosotros estamos acomodándonos al mundo y no estamos obedeciendo la palabra de Dios por las presiones de grupo y por querer parecernos a la gente del mundo, o para ser aceptado por la gente del mundo. Y entonces una gente que obedece al Señor no se avergüenza de ser su hijo. No se avergüenza de subir la bandera del reino de Dios. No se avergüenza de tener una relación con Cristo, ni se avergüenza de ejercer un ministerio que por gracia el Señor nos ha entregado. Y entonces el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Y muchos de nosotros nos vemos presionados por la sociedad, por la familia en un momento determinado, y negamos a Cristo porque no queremos que la gente sepa que nosotros le servimos al Señor, que somos hombres y mujeres de fe y que obedecemos su palabra. Pase lo que pase,
Servir a Dios es dignidad. Obedecer su palabra debe hacerse con gozo. Y no hay nada que tenga valor en esta vida que supere su valor a la revelación que hemos recibido del Señor, a su salvación, a su gracia y a la palabra. Y obedeceremos a Dios, no importa en el lugar donde estemos, no importa la circunstancia en que estemos, porque lo que somos, lo somos por Él, y dichosos somos que hemos sido alcanzados por su gracia y que nuestros pecados han sido perdonados. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea, usted es un dichoso si puede servir a Dios y vivir con dignidad, aun cuando la sociedad lo rechace. Y ya Cristo nos los enseñó, a Él lo rechazaron también. Y como a Él lo rechazaron también, nosotros vamos a ser rechazados. Y ese rechazo debemos aceptarlo con dignidad. Y justamente alguien me hizo una pregunta hace un tiempo con relación a eso. Y yo le dije, tranquilo, yo estoy acostumbrado a ser rechazado, porque la gente que no quiere a Cristo no quiere saber de mí. Aleluya. O sea, tiene que acostumbrarse a eso. A Cristo lo rechazaron. Y si eso hicieron con el tronco, ¿qué harían con las ramas? Pero a veces nosotros somos medio ñoños, ¿no? Entonces, lo que la gente piensa que siempre lo van a tratar con dignidad y que siempre lo van a recibir con bombos y platillos. No, tranquilo. El que no quiere a Cristo no quiere negocio contigo, ni te quiere escuchar, ni quiere acercarse a ti. Bendito es el nombre del Señor. Pero si a Cristo no lo reciben y tú representas a Cristo, ¿te van a recibir a ti? Y Cristo decía, no, a mí no solamente me están rechazando al Padre. Es el engranaje espiritual que tú representas, el que la gente rechaza. Y no la gente propiamente dicho, sino el infierno. Y genera confusión en la gente que sirven al infierno. Porque aún no es el deseo de ellos, sino que los espíritus de maldad se proyectan a través de los seres humanos. Y usted tiene que estar claro de eso. Los hombres y mujeres de fe se conocen por el nivel de obediencia y no por sus riquezas, por los milagros que hacen o por lo que profesan. Un hombre, una mujer de Dios, de fe, se conoce por el nivel de obediencia. ¿Qué tanto puedo yo permanecer en la palabra y obedecerla? Eso es lo que dice quién yo soy. No el que entra y sale con libertad. La fe tiene su obra visible, y la obra visible de la fe es la obediencia a la revelación de Dios. Es que estoy concluyendo en el día de hoy. De ahí que Jesús le dice que no lo conoce. Yo no sé quiénes son ustedes. Y entonces le dice, pero yo hice milagro en tu nombre. Búscame ahí, que yo estoy ahí en ese libro. No, tú no apareces aquí. Oh, pero yo soy fulano de tal. Hoy tú no me viste, no me recuerdas. Utilizando tu nombre y bendiciendo a la gente en tu nombre. No, yo no sé quiénes son ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Porque la fe tiene una obra visible que es la obediencia a la revelación de Dios. A principios del 2000
nos generaron una confusión. En los años 80, 90, vinimos con una fe extraordinaria y a principios del 2000 nos cambiaron la cosa y comenzaron a decirnos que el que tiene fe, que el hombre y la mujer de fe no puede estar en necesidad y que tiene que exhibir riquezas extraordinarias. Nos vendieron otras cosas diferentes a lo que habíamos entendido, pero la Sagrada Escritura no dice que un hombre o una mujer de fe, lo que dice que es de fe es lo que posee, sino su nivel de obediencia. Porque yo puedo tener muchas cosas y puedo hacer milagros inclusive en el nombre de Cristo. Y ese fue el desafío de los 70, cuando Él lo envía, que vinieron tan contentos, que el Señor lo vio tan contentos que se queda mirándolo. Y comenzaron a hablar con el Señor y expresarse, y a contaron todo lo que vieron. Y cómo ocurrían las cosas. Lo nunca visto, maestro. Mencionábamos tu nombre y las cosas ocurrían. Y el Señor le dijo, hay algo más importante que eso. Él no le dijo que estaba mal lo que habían hecho. No, eso es maravilloso. Pero le dijo, hay algo más importante que eso. Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es más importante que querer llevarnos todo por delante. Hay gente que usted lo va a ver y nunca van a hacer cosas extraordinarias, ni nunca van a dar una palabra que trastorne a la gente. Usted lo va a ver tranquilo y son tan importantes como aquellos que hacen grandes cosas. Porque lo importante es la obediencia. ¿Estás en obediencia delante de Dios? Eso es importante. Y cierro hoy. El conocimiento de Dios te lleva al amor, ágape. El conocimiento me lleva al amor de Dios. El amor me lleva a la obediencia. Y la obediencia me lleva a la fe. Si tengo conocimiento de Dios, entonces amo a Dios porque yo tengo conocimiento de Él. Y a mayor conocimiento, el amor debería ser mayor. Por eso hay una contradicción entre los que estudian la Escritura, enseñan la Escritura, y los que viven. Cuando lo que viven no se corresponde con el nivel de conocimiento, genera confusión entre la gente. Y Jesús le dice al pueblo, las cosas que los escribas y los fariseos le enseñen, es bueno, háganlo, pero no vivan como ellos, le dice. No eran obedientes. Y el que no es obediente a la palabra y a la revelación no es digno de ser imitado. Y eso es madurez. Cuando alguien es capaz de darse cuenta que lo que está diciendo es bueno, pero la vida no es buena. El conocimiento debe llevarnos al amor de Dios. Amar a Dios se va a traducir en obediencia. Y la obediencia nos llevará a la fe. Gracias en el día de hoy. Señor, gracias, honor y gloria a tu nombre. Tú eres todopoderoso, eres Señor y dueño de nuestras vidas. Enséñanos a obedecerte y te obedeceremos. Enséñanos a amarte y te amaremos. Que atesoremos las Sagradas Escrituras, tu revelación, y que seamos compromisarios con ella. Que tu gozo sea nuestra bandera, que de lejos podamos exhibirla como que estamos conformes contigo, con la relación contigo, porque nuestros pecados han sido perdonados, porque la revelación de tu palabra nos ha dado vida, porque hay armonía en el gozo que trae tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú lo haces. Renueva nuestras fuerzas, revoluciona esta casa, revoluciona las familias, revoluciona los matrimonios,
Revoluciona a los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, los niños de la casa. Que seamos compromisarios de la palabra, de la verdad, de los principios. Y que nos comprometamos contigo para que el día de mañana, cuando nos enfrentemos a la realidad en la vida, nosotros podamos enfrentarlo con gallardía, con autoridad, con conocimiento, con confianza en ti, con seguridad. Gracias, Señor. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.